Contabilidad financiera. Tema 1. Fundamentos de la contabilidad. El presente curso de contabilidad financiera persigue suministrar al usuario las herramientas básicas para comprender la información que suministra la contabilidad. Para ello se explican sus fundamentos y la forma como opera. En este primer tema vamos a entregar los conceptos fundamentales y la base sobre la que se construye la contabilidad. Existen múltiples definiciones de lo que es la contabilidad. Algunas definiciones muy formales las presentamos a continuación. Es el proceso de identificar, medir, registrar y comunicar información económica a los usuarios interesados en la misma para su toma de decisiones, destacando su consideración como un servicio y como un sistema de información que recoge y comunica información sobre una empresa u otra entidad en una amplia variedad de personas cuyas decisiones y acciones se relacionan con dicha actividad económica. Otra definición es la siguiente: es una ciencia empírica de naturaleza económica cuyo objeto es la descripción y predicción cualitativa y cuantitativa del estado y evolución económica de una entidad específica, realizada a través de métodos propios de captación, medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de poder comunicar a sus usuarios información objetiva, relevante y válida para la toma de decisiones. Una forma más sencilla de ver el concepto de la contabilidad es dividiéndola en sus grandes componentes. La primera es que se trata de una ciencia del área económica. Es práctica, se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de una entidad, persigue la interpretación de los resultados de dicha entidad y apoya la toma de decisiones, especialmente las decisiones financieras. La información contable es importante para cualquier persona que tenga una actividad económica. Por eso es que conocer sus fundamentos básicos es relevante. Los usuarios de la contabilidad son prácticamente cualquier ente o persona que tenga relación con los aspectos económicos de una entidad. En principio, los administradores y directores, quienes deben tomar las decisiones de la entidad, accionistas o dueños, quienes deben manejar su posición accionaria y la rentabilidad de dicha posición en el ente, los acreedores, quienes son inversionistas en la compañía por la vía de la deuda, entes fiscales, quienes deben manejar los impuestos que deben esas entidades, entes reguladores, quienes supervisan cómo funciona la entidad, clientes y proveedores, que son los terceros más involucrados con el ente, dado que tienen relación muy cercana a ella, y en fin, el público en general que desee conocer cómo se encuentra la compañía. El sistema de contabilidad es necesario para registrar en forma ordenada las operaciones de la compañía o del ente, y para ello está conformado por varias partes. La primera es la clasificación de las cuentas, donde cada nombre de cuenta debe corresponder al contenido que tiene. Después necesita tener registros y formularios de contabilidad, normas y procedimientos y estados y reportes, que detallaremos en las páginas siguientes. El sistema contable está conformado por tres grandes partes. La primera, la información de entrada, que se trata de todos los documentos que soportan las operaciones que realiza la compañía y que son las bases, son un soporte físico de las transacciones que se registran en la contabilidad. ¿Qué son ese tipo de datos? Pueden ser facturas, depósitos, cheques, notas de crédito, notas de débito, contrato y en general cualquier documento que soporte una transacción. El proceso contable, donde se produce el análisis y clasificación de las operaciones que hace el ente. Cuando uno tiene el documento que soporta una transacción, se determina cuáles son las cuentas contables en las cuales se van a hacer los registros. Y una vez que esto se tiene analizado y clasificado, es que se procede a realizar el registro de las operaciones. Finalmente, se resumen todas estas operaciones por cuentas. Finalmente, la información de salida, que en general son los estados financieros, algunos reportes específicos necesarios y los indicadores de la entidad. El plan contable es necesario, es fundamental dentro de todo lo que es el realizar la contabilidad de un ente, y se trata de un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables, estas operaciones que realiza la entidad. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas contables que forman parte del sistema contable. Para facilitar el reconocimiento de cada una de esas cuentas, el plan de cuentas suele relacionar cuenta con un código, y estos códigos llevan un orden específico.
brinda una estructura básica para la organización del sistema contable y en varios países los planes de cuentas para las distintas actividades económicas están establecidas por ley por el ente responsable de la regulación de la actividad económica. Por ejemplo, en el sector financiero, que es uno de los sectores más regulados en cualquier economía, el plan contable viene establecido por su ente regulador. Existen diferentes tipos de contabilidad. En este curso hablaremos de la contabilidad financiera. Sin embargo, definamos cuáles son algunos de los otros tipos de contabilidad. Primero está la contabilidad fiscal, que se basa en criterios fiscales establecidos por las leyes de cada país, las leyes que tengan que ver con los impuestos. Es la que indica cómo se deben preparar los registros e informes para la determinación de los impuestos a pagar. Es importante entender que no necesariamente la contabilidad fiscal es igual a la contabilidad financiera. De hecho, como los criterios son distintos a los criterios contables, pues muy probablemente las cifras sean diferentes, dado que el objetivo de la contabilidad fiscal es la determinación de impuestos a pagar. Después está la contabilidad de gestión, que produce información principalmente para el uso interno de la gestión del día a día de la empresa. Como se trata del día a día, es muy detallada y es mucho más compleja que cualquier información que se emita para uso externo. Después tenemos la contabilidad de costos o de costes, y esta contabilidad se usa principalmente en actividades manufactureras o actividades que tienen muchos procesos donde es necesario llevar una contabilidad especial para determinar el costo de un producto porque hay muchos componentes involucrados. Entonces determina el costo de una actividad valorando sus distintos componentes y se puede estimar por departamento, actividades, regiones o productos. La contabilidad administrativa es aquella que se adapta a las necesidades de cada uno de los niveles administrativos y se centra en los aspectos internos de la empresa. Es sencillamente para llevar la administración de las áreas. La información recopilada no debería salir de la empresa. Además tenemos la contabilidad por actividades, conocida también como ABC, que une la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos. Y en ella se identifican cuáles son los factores que producen los diferentes costos de actividad principales en la organización junto con los diferentes niveles administrativos. Puede llegar a ser complejo su implementación dentro de la organización. Y finalmente la contabilidad específica, que se usa para ciertas actividades económicas muy específicas que tienen características peculiares, como es el caso, por ejemplo, de la contabilidad bancaria, la contabilidad para la construcción, la contabilidad agrícola, que además dependiendo de cuál sea el segmento agrícola del que estemos hablando es muy diferente. No es lo mismo la contabilidad agrícola vegetal que la agrícola animal, por ejemplo, o la piscicultura. O sea, estamos hablando de actividades económicas muy diferentes que requieren una forma de llevar la contabilidad también muy específica. Cuando la contabilidad es pública es porque es la que utiliza el sector público. Vamos a centrarnos a partir de aquí en la contabilidad financiera, que es en la que se enfoca el presente curso. El objetivo de la contabilidad financiera es preparar estados financieros contables que persiguen informar sobre las transacciones que la entidad realiza con el exterior. Permite una visión global de la entidad en términos financieros, soporta una visión amplia, permite la consolidación contable, que es agrupar la contabilidad de varias empresas que están relacionadas de alguna manera. Otros tipos de contabilidad, como la contabilidad de costos, permiten ver en más detalle lo que ocurre en la entidad, que es lo que va a permitirnos ver la contabilidad financiera, y en principio se basan en una serie de principios y normas contables. Las características de la contabilidad financiera es que se trata de una información cuantificable expresada en unidades monetarias, refleja principalmente los efectos financieros y transacciones y hechos que ya han ocurrido. Debe utilizar una serie de criterios que son objetivos, conocidos como las normas contables, y muchas de las transacciones basadas en las normas tienen resultados que implican cálculos aproximados y no exactos. Los resultados varían ante cambios en el criterio contable, y esto es muy importante de tener en cuenta y comprender cuáles son las normas contables que están detrás de las cifras que se están presentando. Los principios contables son esas normas que rigen la forma como se lleva la contabilidad. Son un conjunto de reglas y normas necesarias para la correcta contabilización de los elementos económicos en una entidad. La contabilidad debe estar sujeta a una serie de reglas para que sea comprendida por terceros e incluso pueda compararse los resultados entre entidades.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, son emitidos por instituciones académicas o derivadas de la práctica más recomendable en cada caso. Las organizaciones de contadores de cada país determinan cuáles son estos principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables a su economía. Dentro de estos principios contables que rigen la contabilidad, primero tenemos la entidad económica, que define quién es el sujeto de la contabilidad, quién es el ente al que le estamos haciendo la contabilidad. Lo que se contabiliza solo se refiere a esa entidad. Otro principio importante es que se trata de un negocio en marcha, la empresa está en funcionamiento y por lo tanto no se incluyen valores de liquidación. Eso es otro tipo de norma. Otra cosa importante es el devengo contable, sobre todo para las personas que manejan finanzas. Es importante comprender este principio, que quiere decir que las transacciones se reconocen es cuando se producen. Es decir, si yo vendo y facturo, en ese momento genero el ingreso, no en el momento en que entran realmente los recursos a caja. Asociación de ingresos y gastos. Los costos y gastos deben estar asociados al ingreso que lo genera en un periodo determinado. Valuación. El valor de transacción se registra por la cantidad de efectivo requerido para realizarlo. Por ejemplo, si yo traigo una maquinaria del exterior, el valor contable de esa maquinaria no es solo lo que me costó en el exterior la maquinaria, sino todos los seguros, impuestos, tarifas que debí pagar a la hora de nacionalizar ese producto en el país, pues todo eso forma parte del valor de ese activo una vez que yo lo ingrese dentro de la contabilidad. Dualidad económica, los recursos que tiene la entidad y la fuente para obtener esos recursos, es decir, debe tener una compensación una cosa con la otra, lo que yo tengo versus de dónde obtuve el dinero. Otro principio importante es el de la consistencia, cuando yo puedo utilizar varias formas de hacer un registro y escojo una de ellas. Todas las transacciones que yo haga de ese tipo deben usar la misma forma de hacerlo. Por ejemplo, si yo uso como forma de contabilizar el inventario de mi empresa el método FIFO, por ejemplo, el método primero entra, primero sale, no es que unos inventarios los manejo por primero entra, primero sale y otros inventarios los manejo por último entra, primero sale. No. Todos deben ser regidos exactamente por la misma norma. Aunque la norma contable, el principio contable me dé varias alternativas, debo usar siempre el mismo. Por ejemplo, en la contabilidad por inflación, para hacer otro ejemplo, tenemos que podemos llevar la contabilidad por inflación por índices generales o por métodos mixtos. Por ejemplo, si yo voy a irme por índices generales, debo mantenerme siempre en índices generales. Y si prefiero método mixto, me mantengo en método mixto. Pero no es que algunas cosas las hago de una manera y otras de otra manera. Otro principio importante es la moneda de denominador común, que debe ser siempre la misma moneda. Aunque yo haga transacciones en otras monedas, debo hacer la traducción a la moneda de los estados financieros de mi entidad. Las normas de información financiera, que son las que rigen en general cómo se lleva la contabilidad, son conceptos generales y normas particulares, regulan la forma como se elaboran los estados financieros y su presentación, son emitidos por el ente que agrupa a los profesionales de la contabilidad, se refiere a un lugar y fecha determinado y son aceptados en forma generalizada. De esa manera es que tenemos las normas de información financiera de una región o de un país. Las normas internacionales de contabilidad son conocidas también como NIC o IFRS, del International Financial Reporting Standards. Son un conjunto de estándares creados en Londres por la Asociación Internacional de Estándares de Contabilidad. Establece la información que debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en ellos. Digamos que son las normas mundiales generales que existen. Después, cada país toma estas normas y las adapta a sus necesidades internas. Estas normas se conocen también con las siglas NIC y NIF. En general, el usar una sigla o la otra depende en qué momento fue que fue emitida la norma contable. Si fue emitida antes de 1999, se conoce como una NIC. Si es emitida a partir del año 2000, se conoce como una NIF.
Existen 38 normas vigentes y cada país las adapta para su economía. A continuación, en esta lámina pueden ver múltiples normas internacionales que existen y que están vigentes y que son adaptadas para cada país. Son interesantes, por ejemplo, la NIC 1, que es cómo se deben presentar los estados financieros, la NIC 9, cómo se lleva la contabilidad en economías hiperinflacionarias, por ejemplo, NIC 27, estados financieros consolidados. Es decir, cada una de estas normas, dependiendo del aspecto que queremos ver, podemos ver cómo se puede manejar. Las normas internacionales, tanto en el caso de las NIC como de las NIF, tenemos lo que son las normas específicamente y sus interpretaciones, que son documentos que se emiten para comprender mejor cómo en forma práctica se maneja esa norma. Asimismo, existen normas aplicables específicamente para pymes, es decir, si se trata de una empresa que es una pequeña o mediana empresa, las normas no son las mismas que para empresas grandes. Las normas internacionales de contabilidad además tienen los siguientes beneficios: transparencia en la información financiera, información precisa requerida por inversionistas y baja el riesgo en la calidad de la información contable, porque tenemos unas normas que son generalizadas para los países que están en normas internacionales de contabilidad. Aunque las normas contables son muy específicas y han sido basadas en las mejores prácticas de esta actividad, es indudable que siempre pueden estar sujetas a una interpretación creativa o incluso a una manipulación. Ahora hablaremos del delito contable. El delito contable se produce cuando se presenta información contable maquillada o sencillamente falsa. Cuando afecta el pago de impuestos es además un delito fiscal. Algunos casos muy sonados de información contable falsa fueron los casos de Enron y de Gowex. El caso de Enron era una empresa que fue fundada en 1985 y se dedicaba al área energética. En el momento en que se hace la desregulación del sector energético en Estados Unidos, esta empresa empieza a crecer rápidamente y llegó a tener actividades en 40 países. En un momento dado, la empresa dejó de producir ganancias y para que ello no se notara y bajara su valor en el mercado de capitales, pues comenzaron a hacer negocios ficticios entre sus subsidiarias de manera de maquillar las pérdidas. Además, por ejemplo, tenían 3 sociedades que tenían altos pasivos y que las sacaron de su consolidación para que no se viera el impacto. El resultado fue que en algún momento empezaron a haber rumores de la falsedad de la información contable, además de supuestos sobornos en algunos países del tercer mundo, que pusieron muy en entredicho la imagen de Enron, y cuando comenzaron a hacer los reguladores la investigación, pues descubrieron que sencillamente Enron era un cascarón vacío, no tenía nada de valor en ello, y de allí no solo los inversionistas perdieron el dinero, sino que además 20.000 ex empleados perdieron tanto su fondo de ahorro como su fondo de jubilación. Y además, otra empresa que rodó junto con Enron fue Andersen, que era la empresa auditora, dado que quedó como un cómplice al no hacer dentro de sus auditorías revelar el hecho de que había algún tipo de manipulación contable. A partir del caso Enron fue que se promulgó en Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley, que obliga a los auditores a hacer pruebas bien contundentes sobre los registros contables de una entidad, y es corresponsable de cualquier delito contable que existe en ella, porque no puede emitir opinión hasta que no esté totalmente seguro de lo que está diciendo. Un caso más del lado en español es el caso Gowex, que sucedió en 2014 en España. Gowex era una empresa de servicios de Wi-Fi gratis, Wi-Fi, como dicen en España. Se supone que era a través de la publicidad que lograban grandes ingresos. Ellos cotizaban en una de las bolsas para nuevos emprendimientos y pequeñas empresas, y llegó a tener una cotización bastante elevada porque registraba un crecimiento bien importante. Y resulta que en un momento dado, una empresa americana denominada Gotham City Research, es decir, Investigaciones Ciudad Gótica,
pues emiten un informe donde indican que Gowex era un fraude financiero semejante al caso Pescanova, que fue otro caso del año anterior, es decir, de 2013 en España, que también había sido muy sonado, sobre el falseamiento de data contable. La primera reacción de los directivos de Gowex fue decir que era todo mentira, que todo ese informe era falso, y cuando empezó la investigación pues se descubrió que todo lo que decía Gotham City era completamente cierto, y la empresa pues terminó demostrándose que no solo era un fraude, sino que su empresa auditora era una empresa cómplice del fraude que se estaba haciendo, y más de 5.000 inversionistas perdieron sus recursos invertidos en estas acciones. Por lo tanto, es muy importante comprender cuáles son los registros contables y cómo se están haciendo, y entender bien lo que nos están presentando para descubrir este tipo de falsedades. En el presente tema vimos algunos conceptos fundamentales de la contabilidad, los diferentes tipos de contabilidad existentes y algunos aspectos específicos de la contabilidad financiera.